Muchas gracias, estimados amigos y estimadas amigas. Cuando era yo niño, tenía un amigo que si íbamos a ver una película del Santo, se ponía su máscara y íbamos al cine. Si íbamos a ver una película de vaqueros, se ponía sus pistolas de plástico y íbamos al cine. A mí me dijeron que iba yo a venir a Tizimín, me puse mi sombrero para no fallar. No traje el caballo porque espero llevármelo. Es a propósito. ¿Qué les pareció, muchachos, esta cancha? ¿Les gustó? Alejandro dijo que sí, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Les gustó cómo quedó la cancha? ¿Sí o no? Yo creo que no va a ser solamente cancha de básquetbol. Yo creo que va a servir para muchas cosas. Porque, como ustedes pueden ver, tiene este techo que le estaba yo preguntando al ingeniero Castro Jorgana, que es el encargado de este programa, y me decía que este tipo de techos normalmente los piden en los municipios grandes, y que cuando hicimos el presupuesto nos dijeron: oiga, pero San Luis es una comisaría muy pequeña, ¿por qué vamos a ponerle un techo como si fuera Mérida o como si fuera Tizimín cabecera? Y él les contestó muy bien, les contestó lo que dice el presidente de la República: si no tratamos a las personas como iguales en el presupuesto, no esperemos que sean iguales en educación, en salud o en otras cosas. Las obras que hacemos son las mismas para la ciudad más grande que para la ciudad más pequeña o la comisaría más pequeña. Una cancha de básquetbol en un clima como el de Yucatán tiene que tener techo, porque si no, solamente puede utilizarse menos horas del día. La idea es de que tenga techo, es que se puede utilizar mañana, tarde, noche, de madrugada, si está lloviendo, porque lo que queremos es que haya más jóvenes, más personas en las canchas y menos personas en las calles teniendo malas ideas, malos pensamientos y luego malas acciones. Por eso el presidente nos pidió diseñar este programa. Y aquí en Yucatán es más fácil hacerlo, porque contamos con todo el respaldo y todo el apoyo de ese gran gobernador que tiene Yucatán, que es el licenciado Rolando Zapata Vélez. Con él le doy las gracias a los poderes del Estado representados en los señores diputados del Congreso del Estado, al frente de ellos mi estimado amigo don Luis Eber Jiménez, presidente de la Gran Comisión. Le agradezco también a los funcionarios del Gobierno del Estado que nos acompañan y por supuesto a los representantes federales que nos hacen el honor de acompañarnos esta mañana, a los señores delegados del Gobierno de la República, entre ellos el señor delegado de la SEDATU en Yucatán, Wilber Novelo. Muchas gracias, Wilber, por acompañarnos. Nos acompañan también los delegados de Quintana Roo y de Campeche, mis buenos amigos don Castro Ramírez y Juan José Vega. Muchas gracias, Juan José. Y la razón de que están aquí es que al mismo tiempo hoy estamos entregando 32 millones de pesos en obras en estos tres estados de la República: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Aquí en San Luis, esta obra de casi 2 millones de pesos, que esperamos que haga la diferencia y que a partir de ahora, con la iluminación, el techo y la cancha bien puesta, ahí pueden ustedes ver la diferencia que se hace entre cómo estaba y cómo la estamos entregando, cómo la entrega el presidente Peña Nieto después de los trabajos que se hicieron.
se aplica bien el presupuesto. Esa es una característica del estado de Yucatán. Y por eso quiero darle mi más amplio reconocimiento a quien diseñó estos programas, a quien hace posible que los presidentes municipales, aquí está la lista de los municipios de Yucatán que se van a ver beneficiados: Citax, Iztacaltepec, Tizimín, Valladolid, Peto, Humán y Tecash, y además se aportaron recursos para proyectos ejecutivos de Peto, Tecash, Valladolid y Oxnard. Hay obras que son muy grandes y no las puede hacer el programa, pero da el dinero para que no le cueste a los presidentes municipales hacer los proyectos ejecutivos. De esta manera, como decía la subsecretaria, que es quien se ha encargado del diseño y de la operación de este programa, y además como es nuestra casi paisana de Tabasco, bien vale que le demos otro fuertísimo aplauso a Josefina Trujillo. Este programa tiene un chiste: tiene que hacerse en comunidades que tengan menos de 2.500 habitantes. ¿Por qué? Miren, amigos, el gobierno del presidente Peña lo que busca es echarles una manita a los más rezagados. Ayer en Nayarit yo ponía este ejemplo. Es un auto que tiene normalmente 4 ruedas. ¿Qué pasa si una no está yendo al ritmo de las otras? La marcha del auto se va deteniendo, no va parejo, y entonces el auto no puede ir a la velocidad que necesita ir. Y al lado ve que están pasando otros autos y lo van rebasando. Esos otros autos pueden ser otros países, y que nos rebasen puede querer decir que perdemos empleo, que perdemos salarios, que nos vamos rezagando más. ¿Qué ha pasado? A lo mejor nos hemos preocupado demasiado por la llanta, y el problema no está en la llanta, el problema está en el sistema completo, que hace que la llanta, no es por falta de aire, no es por falta de aceite, simplemente es el sistema el que no está diseñado para que esa llanta gire igual que las demás. Eso es lo que pasa con México. Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca son los estados más rezagados del país. Por eso ahora se están diseñando programas especiales, no solo para darles más recursos, sino para que haya más inversión. El dinero no va a los presupuestos, sino que va a los proyectos específicos que pueden hacer que estos estados alcancen a los demás. Pero esto pasa en los estados más críticos. ¿Pero qué pasa en todo el país? Que tenemos ciudades que avanzan muy rápido, se llenan de gente y van absorbiendo a las pequeñas comunidades a las que no ha atendido. Por ejemplo, San Luis. Por eso hay que crear condiciones para que en San Luis y en otras comunidades pequeñas la gente se arraigue, se quede, tenga motivos para estar aquí. Empleo, educación, salud y por supuesto espacios deportivos como el que estamos inaugurando hoy. Otra razón muy importante que ha tenido el presidente de la República, que ha atendido el presidente de la República: las casas, las viviendas. El miércoles, estimados amigos, el presidente presentó un muy ambicioso programa de vivienda que les interesa mucho a los habitantes de San Luis, a los habitantes de Chancenote, a los habitantes de Popolná, a los habitantes de las comisarías de Valladolid o de Peto o de Tecash. Y aprovecho aquí saludar a todos mis amigos presidentes municipales que nos hacen el favor de acompañarnos. Muchas gracias, presidentes. Vamos a hacer, la SEDATU va a realizar 35,000 acciones de vivienda en el país para mujeres jefas de familia. A ver qué les parece, señor. Si tienes... ¿Por qué no puedes comprar una casa hoy? ¿Cómo te gustaría tu casa?
casi en todas partes me dicen, licenciado, mínimo 2 recámaras. Esas son las casas que está haciendo el gobierno federal. No se hace ninguna casa que tenga por lo menos 2 recámaras, que no tenga por lo menos 2 recámaras. Vamos a hacer 35,000 casas, 2 recámaras, baño, cocina, estancia que es sala, comedor, un pequeño espacio exterior. Pero ¿saben qué es lo más importante? Por un lado, las vamos a hacer con dinero del gobierno federal y terreno que nos den los gobiernos municipales. Pero por otro lado, las vamos a hacer en el terreno que ustedes nos den y vamos a construir la casa en ese terreno. ¿Qué pasa? Nosotros, muy valientes, dijimos, vamos a hacer casas para madres solteras. A ver, ayuntamientos, danos terreno, vamos a hacer las casas. Y nos decían las muchachas, madres solteras, jefas de familia en Querétaro, pero ¿sabe qué pasa? No nos podemos cambiar a ese fraccionamiento. ¿Y por qué no se puede cambiar? Pues porque si nos cambiamos, ¿quién nos cuida a esto? Vean a este, ¿quién la está cuidando? Ahí salió el cuidador. Déjala, hombre, déjala. No pasa nada. No podemos irnos a la casa, licenciado, porque si nos vamos a la casa, ¿dónde dejamos a nuestro hijo? Nuestro hijo nos lo cuida la mamá, el hermano, la hermana que también tiene niños, en fin, como siempre, cada familia resuelve alrededor de su propia vida. Eso le dio la idea al presidente y ahora las casas no las tenemos que hacer y vendérselas, las podemos hacer en el propio terreno de ustedes. Hay que hacer los trámites para que el terreno pase a ser de su propiedad, porque si no, también hemos visto eso, ya que te terminaron la casa, sale la suegra y dice, pues mucho gusto, ahora te la rento, porque la casa está en mi terreno. Así que los ayudamos a hacer los trámites para que el terreno pueda ser de su propiedad y construimos la casa para que sea su casa. Oiga, no la puedo construir yo, sí, pero en un esquema que se llama construcción supervisada. ¿Qué quiere decir? Que la vas a tener que empezar y terminar, que te van a dar los materiales conforme la casa vaya avanzando, que tú vas a ser responsable de dirigir la obra que sea como tú decidiste que sea, con el material que se da y por el monto que se da, pero la obra se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años hemos visto un montón de casitas que se empiezan, pero no se terminan, que se empiezan, pero se quedan luego sin los acabados. Y amigos, ven este parque y van a ver esas casas. Así es como hacen las cosas el presidente de la República y así es como las entrega por instrucciones de él la SEDATU, totalmente terminadas y bien hechas, porque eso es lo que tiene que devolverle el espíritu al país. No les estamos dando caridad, no es una limosna para los más pobres, es un equilibrio que el gobierno tiene que lograr para que entonces con ese empujoncito los pobres dejen de ser tan pobres y también tengan oportunidades de crecer y de progresar. Esa es la razón por las que hacemos estas canchas, por las que hacemos las casas, por las que buscamos que se resuelvan los conflictos agrarios. Esa es la razón, equilibrar al país y que el desarrollo sea más parejo. Por eso, amigos, de verdad me da mucho gusto estar entregando este instrumento para que mejore la comisaría, para que mejore la comunidad. Y me va a dar muchísimo gusto venir a entregar casas con ustedes, casas que sean la diferencia y que un día ustedes se acuerden. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto nos trajo nuestro parque, me dio chance de adquirir mi casa, me ayudó para que pudiera encontrar ese empleo. Esa es la preocupación del presidente, que las familias mexicanas vayan logrando
hacerse este espacio para tener oportunidades. No podemos hacer las cosas en lugar de ustedes, pero sí somos responsables de que ustedes tengan oportunidades para hacer las cosas. Esa es la diferencia. Y por eso estamos hoy en San Luis y mañana iremos a Chancenote o regresaremos dentro de un mes a alguna otra comisaría de Mérida o de Valladolid o de Peto, de Tecash, porque se trata de ayudar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales a hacer bien la tarea por los ciudadanos. Me da mucho gusto haberles acompañado esta mañana y me da más gusto que estemos entregando una obra bien hecha, para lo cual felicito al gobierno del estado y a la gente de la SEDATU que colaboró para que esto se pudiera hacer bien. Pero lo que me da más gusto es que a partir de hoy esta comisaría de San Luis tiene un espacio digno para que estos niños y estos jóvenes vean las cosas en una perspectiva diferente, que sepan que su gobierno está con ellos y que su gobierno los va a seguir apoyando para que sean la clase de mexicanos y de yucatecos que necesitamos que sean. Muchas gracias, amigos. Que disfruten este gran espacio. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, por estas importantes obras en favor de las comunidades rurales de México. Pueden tomar sus lugares. Escuchemos a continuación